Saludos mis amigos y hermanos. Por la gracia de Dios nos encontramos en su espacio Más cerca estoy. Hoy agradecemos al Señor por el don maravilloso de la vida, porque su misericordia aún nos acompaña, por cada oración que escucha y responde, y también por cada mensaje que permite llegar hasta cada uno de nosotros por medio del estudio de la santa palabra de Dios. Para este día tenemos un estudio sumamente importante, muy especial. Cuántos detalles, cuántos datos interesantes en la palabra encontraremos, y también veremos algunas cosas impactantes de los últimos 100 años que posiblemente no habíamos tomado en cuenta en este tema que estamos por desarrollar. Este tema es importantísimo porque aún dentro de la cristiandad existen diferentes opiniones y no existe prácticamente ningún cuerpo religioso donde no hayan diferencias de opiniones, no en cuanto a la doctrina que expresan en este sentido, sino en las creencias individuales de sus miembros. Así que por eso es importante estudiar esta temática del alcohol y la Biblia. Hoy, como siempre, agradecemos a cada uno de ustedes por estar allí y quiero pedirle que nos acompañes en la oración. Cada uno puede acompañarnos en este momento mientras oramos, intercedemos en oración en favor de las siguientes personas. Estaremos orando por Milagros Vázquez, también por Adalgisa Guzmán. De igual manera oraremos por Sara Capellán, por su salud, también por Carla Rojas, y ella pide la oración por Elvira. También estaremos orando por Cristiana Díaz, a quien pide al Señor que continúe a su lado y con los suyos, y le agradece de manera particular por ese gran milagro que ha ocurrido en su vida y especialmente en la vida de su hijo, quien ha sido restaurado de la condición renal que estaba padeciendo. También estaremos orando por Hugo Ramos, y Hugo Ramos pide la oración por Jeff Flower, quien es la persona que en su trabajo, en su área de trabajo, pues ha sido afectado por el COVID-19. Así que de manera especial vamos a estar orando por él. También vamos a orar por Reinaldo Sánchez y también por Yamel Yaemeli. Estaremos orando por Yamel Yaemeli. En esta oración de inicio de nuestro programa también vamos a incluir a Paula Santana y también a su hija Eileen Santana. También estaremos orando por ella. También oraremos por Lady Rivas. De igual manera estaremos orando por María López. Oraremos también por María López, por Johanna Tavares. También incluiremos a Juan Díaz en esta oración. Y ya completando ese listado donde también hemos de incluir por la fe a cada uno de los que se han conectado, estaremos orando también por la familia Espíritu Santo, la familia Espíritu Santo. Así que vamos a clamar a Dios en este momento, presentando cada uno de esos casos que el Señor conoce, pero que debido a la fe de aquellos que se unen para clamar, el brazo poderoso de Dios se mueve con misericordia. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, gracias te damos en esta hora por permitirnos estar en contacto, conectados para estudiar tu palabra y estudiar este tema importantísimo. También queremos, Señor, suplicarte por cada persona, cada familia que hemos mencionado de este listado inicial. Queremos, Señor, que tu gracia les acompañe, que tu bondad, tu misericordia se sitúen como su cerco protector especial, que tus santos ángeles le ministren en una forma particular y que tú, Señor, utilice los diferentes medios del cual dispone todo el cielo para llegar hasta cada una de esas personas con bendición, con respuesta para su petición. Y Señor, recibe también como olor grato ante tu presencia los agradecimientos que te presentan por los milagros que ya se han realizado, las oraciones ya contestadas. También, Señor, asiste de manera especial a cada amigo y hermano que se ha conectado en esta hora y que cada día es utilizado por tu Santo Espíritu como un canal de bendición. Abre nuestro entendimiento para comprender tu verdad, danos discernimiento y guíanos en este instante. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias nueva vez por estar allí, amigos y hermanos. En este instante iniciamos el estudio del mensaje para este día, el alcohol y la Biblia. Y vamos a comenzar por la primera parte de la Biblia. Vamos a comenzar
justamente en el Antiguo Testamento, donde este tema se aborda en forma mucho más amplia y donde podemos verlo circunscrito a diferentes espectros. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, temprano en la historia bíblica, en Génesis capítulo 9, versículo 21, habla acerca de un episodio que ocurre posterior al diluvio. Cuando Noé salió del arca, dice la palabra que él labró la tierra, plantó una viña, habían condiciones atmosféricas que a primera impresión Noé había percibido que habían cambiado, pero no sabía hasta qué grado totalmente. La protección que había tenido el planeta Tierra de esa capa de agua en forma de vapor antes del diluvio y que ahora había desaparecido, producto de ese gran cataclismo universal, ahora cambió todo lo que tenía que ver con la atmósfera, cambió la temperatura, que ahora ocurrían entonces de manera extrema. De hecho, antes del diluvio en la Biblia no se habla de verano y de invierno, eso se menciona posterior al diluvio como condiciones extremas. Así que él cosechó de esa viña, cosechó uvas y preparó ese vino que siempre estaba acostumbrado a preparar, pero de repente ahora este vino, al pasar los días, cuando él lo tomó, sintió algo de repente en su cuerpo. Y dice Génesis capítulo 9, desde el versículo 20, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió el vino y se embriagó. Dice que se embriagó y se desnudó en medio de su tienda. Note, para Noé realmente este fue un factor sorpresivo porque él estaba acostumbrado a usar del vino fresco de la uva, del jugo que extraía, y durante días seguía tomándolo y la temperatura ideal que existía antes del diluvio la conservaba. Pero ahora, producto del cambio climático que hubo posterior al diluvio, entonces se fermentó y se percató cuando ya lo había tomado de que había algo totalmente distinto, y tan embriagado quedó que dice que se quitó toda la ropa, quedó desnudo en medio de su tienda. Y esto entonces creó el escenario, lamentablemente, para que su hijo menor, su hijo Can, cometiera uno de esos pecados graves que en la antigüedad fueron censurados y que acarreó una maldición para Canaán su hijo y todos los descendientes de ellos realmente, porque siguieron la costumbre, la conducta de su padre Can. Comentando este episodio, en el libro Patriarcas y Profetas, en la página 97, dice: el monstruoso crimen de Can contra su padre Noé demostró que hacía mucho que la reverencia filial había desaparecido de su alma y reveló la impiedad y la vileza de su carácter. Qué lamentable. Y este episodio tuvo como escenario, repito, alguien que ingirió, y fue de manera accidental en este caso, un vino que ya no estaba fresco como acostumbraba a usarlo, sino que se había fermentado, producto del cambio que había ocurrido en el clima. Luego encontramos otro episodio interesante en la Biblia donde interviene también el alcohol, es en Levítico capítulo 10. En Levítico capítulo 10 habla del pecado de Nadab y Abiú. Y cuando uno lee este relato, esta historia de estos dos hijos de Aarón, que también eran sacerdotes, fácilmente uno pasa por alto la razón que hubo detrás de este episodio para que ellos cometieran ese pecado que le provocó la muerte. Levítico capítulo 10. Mire lo que dice Levítico capítulo 10 desde el versículo 1. Interesante este relato que contiene también el Pentateuco como una ilustración. Levítico capítulo 10, nota lo que nos dice desde el versículo 1. Dice así: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, y ofrecieron delante de Jehová fuego e incienso, pero ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca le mandó. Y salió fuego, dice el versículo 2, salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová al ofrecer un fuego extraño que Dios no le mandó que ofrecieran. Y en el versículo 8 del mismo capítulo encontramos la razón. ¿Qué fue lo que ocurrió con estos muchachos? ¿Acaso no sabían estos jóvenes sacerdotes que no debían ofrecer fuego extraño? ¿Que Dios mismo había encendido el fuego que ellos debían continuar?
Y entonces dice en el versículo 8, Jehová habló a Aarón diciendo, mientras todavía estaban en el ambiente mortuorio por la muerte de dos hijos al mismo tiempo, Jehová le dijo a Aarón, tú y tus hijos, o sea, los que está encargado el sacerdocio, no beberéis vino. Atención, ¿dónde fue que estuvo el problema? No beberéis vino ni sidra cuando entren en el tabernáculo de reunión para que no mueran, porque así habían muerto estos hijos de Aarón definitivamente. Y claro, comentando este episodio, el libro La Temperancia en la página 40 dice lo siguiente, el libro La Temperancia, página 40, miren lo interesante, dice así, los hijos de Aarón tomaron fuego común que Dios no aceptaba y ofrecieron un insulto al Dios infinito, presentando ese fuego extraño delante de Dios. Dios los consumió con fuego por su desprecio deliberado a las expresas indicaciones. Y mire cómo termina. Algunos podrán pensar y preguntarse, ¿cómo podían los hijos de Aarón ser tenidos por responsables cuando sus intelectos estaban tan paralizados por la embriaguez que no podían discernir la diferencia entre el fuego sagrado y el fuego común? Y entonces se responde la inspiración. En el momento de llevar la copa a sus labios, se hicieron responsables por todos los actos que cometiesen bajo la influencia del vino. Note usted, la persona cuando no está consciente, no es por lo que de manera inconsciente realiza, es por la responsabilidad que tuvo cuando estando consciente llevó la copa y ella tuvo como resultado todo lo demás. Así que es interesante ver cómo Dios trata este caso. Y dice aún más, la complacencia del apetito les costó la vida a esos sacerdotes. Dios prohibió expresamente el uso de vino que influyera en la obnubilación del intelecto, que oscureciera, que eclipsara el sano pensar. O sea, el vino que estuviera fermentado, el vino que poseyese ese grado de alcohol capaz de afectar el intelecto, capaz de afectar la forma de pensar. Y es interesante esa declaración, porque así como a los hijos de Aarón, el vino fermentado, el alcohol, le llevó a oscurecer el intelecto, a no pensar en forma adecuada, no discernir entre el bien y el mal, es lo que sigue haciendo el alcohol hoy en día. Recuerdo haber leído la experiencia de un orador que fue a presentar a un grupo de alcohólicos anónimos un mensaje concerniente al daño que el alcohol produce en su cerebro de manera especial. Y cuenta esta historia cómo el orador llevó dos vasos, uno de agua y uno de alcohol, y lo colocó frente a los alcohólicos. Y tomó entonces un pequeño gusano con vida y lo dejó caer dentro del vaso del agua. Luego el gusano reptando salió con vida. Lo tomó de nuevo delante de los asombrados alcohólicos y lo dejó caer esta vez dentro del vaso de alcohol. Al instante ustedes saben lo que ocurrió. El alcohol pues lo calcinó al gusano, muriendo en el acto. Y entonces él, ante la mirada sorprendida de los alcohólicos, el orador le pregunta, ¿vieron lo que ocurrió? ¿Vieron bien? ¿Notaron? ¿Saben lo que eso significa? Le preguntó a los alcohólicos. Y le repite, ¿saben lo que significa eso? Y uno de los alcohólicos allá detrás levantó la mano y dijo, eso significa que el hombre que tomare alcohol libre será de gusanos. Piense por un momento cómo cambia la percepción de una persona cuando está dominada por ese mal hábito, por el alcoholismo. Y claro, nadie desciende a ese plano, a esa profundidad de golpe ni de un solo paso, sino que todo comienza cuando la primera vez se lleva la copa hacia los labios. En la Biblia aparecen, en el Antiguo Testamento, tres vocablos diferentes para hablar de vino. Cuando vemos la palabra vino, aparecen tres vocablos originalmente en hebreo, tres vocablos diferentes. Cuando leemos en castellano, solo leemos vino. Pero por eso vemos a veces que se participa del vino sin problema y que otras veces se prohíbe, porque no estamos mirando la diferencia del vocablo que originalmente se utilizó. Pero son vocablos que indican el tipo de vino. Y entonces el primer vocablo es yayin. Así es la palabra en hebreo. Yayin es la que se presenta, por ejemplo, allí en Génesis, en el capítulo 9. Esa aparece 140 veces en la Biblia y ahí entonces este término se utiliza
tanto para el vino fermentado como para el vino sin fermentar, el jugo fresco de la uva. Para ambos se utiliza. Y por eso se utiliza en el relato de Noé. Porque Noé estaba acostumbrado a usarlo sin fermentar, pero de repente ese estaba fermentado. Así que esta palabra es la que se utiliza de manera indistinta y depende el contexto, y la misma palabra pues nos lo explica. El segundo término en hebreo es tirosh. La segunda palabra es tirosh. Esa palabra se traduce mayormente para el vino cuando no está fermentado. El vino, cuando es el jugo fresco de la uva, cuando usted ve ese término, si lo pudiera ver en el original hebreo, pues es el que denota el jugo fresco de la vid, el que mayormente se utilizaba en el servicio religioso. También está la palabra checar. Esta palabra checar es la que mayormente se utiliza en Proverbios cuando habla de prohibiciones, porque la palabra checar denota en forma clara el vino fuerte, el vino que ha sido fermentado y que de ninguna manera debe ser tomado como algo benéfico. Así que tres términos utilizan en el Antiguo Testamento, y encontramos entonces que en el Antiguo Testamento otros episodios también hablan acerca del vino, acerca de prohibiciones particulares. Una de ellas es la que estaba estipulada para los nazareos. Y estos tenían una medida de prohibición tan extrema que le prohibían incluso hasta el jugo fresco de la uva, hasta el comer uvas, claramente, o pasas, también la palabra lo declara. Por ejemplo, en Números capítulo 6, versículos 3 y 20, habla acerca de la experiencia de los nazareos y cómo Dios prohibió con esta estipulación que cuando alguien se ofreciera, hiciera voto de nazareo, no debía usar vino mientras estuviera bajo ese voto, bajo esa promesa del Señor. También encontramos otro grupo, los recabitas. En la Biblia se habla de ellos, por ejemplo en Jeremías, leamos lo que dice Jeremías en el capítulo 35, versículo 2. Libro del profeta Jeremías, aquí habla acerca de cómo los descendientes de Recab, incluyendo a Jonadab, cómo ellos se abstenían del consumo de vino porque era la costumbre de su padre, del patriarca que le dio origen a ellos. Así que noten entonces la costumbre de esta familia. Jeremías 35, miren lo que dice, por ejemplo, el versículo 2, dice: ve a la casa de los recabitas, le dice el Señor al profeta, y habla con ellos, e indúcelos en la casa de Jehová, e introdúcelos allí en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Tráelos y dile, tomen vino. Y entonces ahí describe lo que él hace en obediencia a la palabra del Señor. Y en el versículo 5 dice: y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y le dije, beban vino. Y en verso 8 dice: nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. Nota qué interesante, en el versículo 14, mira entonces lo que dice el Señor: fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebieran vino y que no lo habían bebido hasta el día de hoy, por obedecer al mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano sin cesar y no me habéis oído. O sea, Dios le está diciendo, si esa familia pudo conservar esa sana costumbre que le instruyó su padre Recab y su también ancestro Jonadab, y ellos la mantuvieron en forma tan firme, ¿cómo yo les hablo palabra y ustedes no la conservan? Claro, aquí el Señor estaba resaltando la fidelidad de esa familia que se abstuvo durante todas sus descendencias, durante todas sus generaciones de consumir vino. En el Antiguo Testamento también, el libro de Proverbios, es interesante ver lo que él plantea. El libro de Proverbios, porque en Proverbios, en el capítulo 20, versículo 1, por ejemplo, Proverbios capítulo 20, en el versículo 1, encontramos lo siguiente: un mandato claro, una indicación, un consejo sabio de Salomón con relación a este tema del vino. Dice así, con relación a esta temática: el vino es escarnecedor, la sidra o cerveza alborotadora, y cualquiera que por ello comete error no es sabio. Es alborotador, o sea, cambia la normalidad en las personas, lo cambia en locura.
Algunas versiones dicen que el vino se burla de los que lo usan, así traducen allí en Proverbios capítulo 20, versículo 1, algunas versiones de lenguaje actual. En Proverbios 23, versículos 29 al 30, dice cuáles son las recompensas del que usa esta bebida alcohólica. Note lo que dice Proverbios capítulo 23, especialmente los versículos 29 y 30. Dice así la palabra: ¿para quién será el ay? ¿Quién estará lamentándose? ¿Para quién será el dolor? ¿Para quién las rencillas, los pleitos? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas de balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura, la mezcla. ¿Cuántas veces incluso se promociona hasta de esa misma forma el alcohol, diciendo que no hay mezclas imposibles para que las personas hagan todo tipo de mistura? Y aquí está presentando la Biblia. Esos son los que estarán lamentándose luego. Los que usted encuentra tendidos en una sala producto de un accidente, donde pocos grados de alcohol en la sangre quitaron la percepción, nublaron el entendimiento. ¿Sabe? Hay momentos que uno va conduciendo en las calles y alguien que va también conduciendo pero de manera imprudente, que no respeta las leyes, de repente se lanza contra su vehículo, contra el suyo, y usted responde a veces a la capacidad refleja que Dios ha colocado en nuestro sistema nervioso, esa capacidad que a veces usted no le da tiempo a ver y reaccionar, sino que responde a los reflejos, a la capacidad refleja de lo que percibió oscuramente posible, pero que usted lanzó entonces el volante hacia el lado contrario de lo que iba a impactarle. ¿Cuántas veces se ha librado por segundos o centímetros, no solo de un choque, de un accidente fatal, sino de provocar una gran tragedia, una tragedia masiva? Así que definitivamente todo esto se va, esa capacidad refleja no existe, eso que Dios ha colocado en nuestro organismo, que sirva para defendernos aún de las cosas que no estamos mirando directamente, esa capacidad refleja se pierde con apenas 2.5, 3 o 4 grados de alcohol, que cualquier trago, 1 o 2 tragos, ya automáticamente lo proveen en la sangre del ser humano. En el versículo 32, también allí de Proverbios 23, nos dice: mas el fin, al final, después que entra suavemente el vino, en cualquiera de sus formas, cuando entra al final, como serpiente morderá, dice el versículo 32. Al final como serpiente morderá y como áspid provocará dolor, como basilisco picará, dicen otras versiones. El profeta Isaías, y preste atención a esta parte de ahora, el profeta Isaías en el capítulo 5 del libro que lleva su nombre, Isaías capítulo 5, en el versículo 22, produce un ay. Usted sabe, cuando la Biblia habla de un ay, está hablando acerca de un juicio, de una ira, de alguna maldición. Y miren lo que dice aquí en Isaías 5, versículo 22. Interesante esta declaración del profeta. Isaías en el capítulo 5, versículo 22. Ahí él está expresando un ay. Y si usted nota para quién es ese ay, recuerde que en Proverbio dice: ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las heridas de balde? Aquí hay un ay. Isaías capítulo 5, versículo 22. Dice la palabra: ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebidas. Aquí no solo está haciendo un ay para la persona que lo consume, sino para aquel que produce las mezclas, que produce de manera industrializada, para aquel que lo comercia, para aquel que lo produce. Un ay no solo para el que lo consume, repito, sino para el que lo produce de forma masiva, como compañía, como empresa. Hay un ay también, porque es el que provee el medio. En la cultura norteamericana existe la creencia de la maldición a una familia que ha sido objeto de muchos desaciertos, de muchas tragedias, y ese concepto que realmente tienen, miren de dónde parte incluso. En 1919, hace 101 años atrás, en Estados Unidos, Norteamérica, entró en vigencia una enmienda que se le hizo a la Constitución, a partir de la cual, 1919, repito, a partir de la cual
estaban prohibidas todas las bebidas alcohólicas en Estados Unidos de Norteamérica bajo la llamada ley seca. Así se llamaba, la ley seca. Y esa medida se prolongó hasta el año 1933. Dentro de la medida de la ley seca, claro, estaban exentos algunos productos que contienen alcohol como el vinagre, el vino que se utilizaba para servicios religiosos, y se autorizaba también el uso farmacológico en las bebidas que estaban prohibidas. Ahora, quien se benefició grandemente, y es a raíz de lo que traigo el comentario, quien se benefició grandemente de esa prohibición, porque comenzaron a comercializarla de manera clandestina. Se inició un contrabando masivo, que es el que hace posible que usted haya oído mencionar figuras como la de Al Capone, del que se han hecho innumerables series y películas. Uno de los principales traficantes de aguardiente, como también le llamaban, del alcohol de manera ilícita, cuando estaba prohibida por esta ley seca. Pero una de las familias que logró lucrarse grandemente por el tráfico de alcohol de manera clandestina fue la familia de los Kennedy. Escuche, y de ahí que surge la creencia en la cultura norteamericana de la maldición a los Kennedy. Joseph Kennedy, el padre del clan completo de todos los Kennedy, fue traficante de licor en su juventud, y durante ese periodo, especialmente que estuvo en vigencia la ley seca, de adulto, pues este hombre fue presidente de un banco con la gran fortuna que había acumulado, y también sobrevivió con su gran fortuna incluso a la Gran Depresión de 1929. Se lucró grandemente en el mercado de las acciones, y entonces era un hombre sumamente ambicioso. El inicio de la gran tragedia, como muchos consideran en Norteamérica que ha ocurrido a esa familia, sobre la cual dicen muchos que pesa una maldición debido a las acciones que hicieron para conectar con el alcohol a toda esa población. El primero en sufrir parte de esas tragedias fue el hijo mayor de Joseph Kennedy Jr., quien murió en el año 1944 en un accidente, en una misión en la Segunda Guerra Mundial. Era quien su padre quería que fuera el primer presidente no protestante de los Estados Unidos de Norteamérica, y ahora moría en esa gran tragedia, por lo cual Joseph Kennedy, padre de todo el clan de los Kennedys, quien había sido traficante en forma masiva y acumuló esa fortuna producto del alcohol clandestino, pues decidió dedicar justamente toda su fortuna y su influencia para lograr entonces que su hijo, John Fitzgerald Kennedy, como llegaría a conocerse, fuera el primer presidente no protestante y hasta ahora el único de los Estados Unidos de Norteamérica en su historia. Todo esto ha provocado un sinnúmero de creencias populares que ruedan en el folclore norteamericano acerca de la maldición de los Kennedy, donde la familia prácticamente ha acumulado la mayor cantidad de tragedias y enfermedades trágicas como ninguna otra en la historia contemporánea. Todo esto, creen muchos, debido a ese ay que pesa en Isaías capítulo 5 sobre los que son fuertes para beber vino y hombres valientes para mezclar, para traficar, para comerciar, para industrializar una sustancia como esta, que ha provocado tantas tragedias y es la responsable de tantos accidentes años tras año y de tantas vidas y familias y hogares rotos alrededor de todo el mundo. En Oseas capítulo 4, mire lo que dice en el libro del profeta Oseas, uno de los profetas menores. Oseas capítulo 4, versículo 11, dice: la prostitución, el vino y las bebidas fuertes quitan el buen juicio. Escuche lo que está diciendo aquí el Señor a través del profeta Oseas, en Oseas capítulo 4, versículo 11. La prostitución, el vino y las bebidas fuertes quitan el buen juicio, hacen que la persona llegue a actuar incluso como las criaturas inferiores, cuando no discierne entre el bien y el mal, cuando puede reducirse a algo prácticamente inservible en la sociedad, como ocurre lamentablemente con muchos. Y cuántas personas han calcinado su interior orgánico justamente con esta sustancia en cualquiera de sus formas. En Daniel capítulo 5,
En el Antiguo Testamento también encontramos otro episodio sumamente trágico, debido a cómo el alcohol le quitó el discernimiento a un gobernante, a un rey. Capítulo 5 del libro del profeta Daniel. Mira lo que nos dice especialmente en los primeros versículos. Daniel capítulo 5 dice en los versículos 1 y 2: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Y Belsasar, con el gusto del vino, esta es una figura del lenguaje conocida como un eufemismo, suaviza el texto cuando dice que con el gusto del vino, lo que quiere decir es con la embriaguez, con la borrachera que tenía ahora, producto de la ingesta de vino, mandó a que trajeran los vasos sagrados del templo de Dios que su padre Nabucodonosor había traído de Jerusalén. Semejante profanación tuvo objeto en la mente de un rey que su mente ya no discernía en forma de vida, y eso le provocó la muerte. No solo apareció la mano misteriosa que escribió las palabras de juicio delante de él, según nos dice el resto del capítulo, sino que en el versículo 30 dice que esa misma noche murió Belsasar, rey de los caldeos, en manos de sus enemigos, que esa noche tomaron todo lo que había sido el imperio, todo lo que había sido Babilonia. Y de esta forma destaca el Antiguo Testamento el daño, el efecto de las bebidas alcohólicas. Ahora, en el Nuevo Testamento es interesante ver, porque en el Nuevo Testamento vemos la intervención de Cristo y vemos incluso el uso del vino, el uso de diferentes tipos de vinos a veces en la historia sagrada, aquí justamente en el Nuevo Testamento. Las referencias que aparecen aquí en el Nuevo Testamento ya con relación al vino no son tan abundantes como en el Antiguo Testamento, pero son suficientes para nosotros captar la enseñanza. Así como en el Antiguo Testamento, en el original hebreo habían 3 palabras diferentes para describir si era vino fresco, o sea, el jugo de la uva, si era el vino alterado, fermentado, fuerte. Había otra palabra y una que uno utilizaba indistintamente, que según lo encontramos en el contexto. Igual en el griego, en el Nuevo Testamento, aparecen también 3 palabras. Está la palabra oinos, así como escribimos vinos, solo que en lugar de la V va una O. Oinos es una de esas palabras y es la que normalmente se refiere al vino sin fermentar. La palabra oinos. Está también la palabra síquera, es la palabra que se utiliza mayormente cuando está describiendo el vino fermentado. Por eso, cuando se habla de Juan el Bautista, noten que Juan el Bautista debía ser de alguna manera nazareo. Y el mandato que le da el ángel a los padres de Juan el Bautista antes de nacer, mire lo que dice Lucas capítulo 1 en el versículo 15. Lucas capítulo 1 en el versículo 15 describe lo siguiente. Aquí aparecen las 2 palabras, la palabra oinos y la palabra síquera, 2 palabras que hablan, uno del vino fresco, el jugo fresco de la uva, y el otro que habla del vino fermentado. Y a él se le estaban prohibiendo los 2. Mire lo que dice Lucas en el capítulo 1 del Evangelio de Lucas, versículo 15. Mira lo que dice la palabra en este texto interesante, donde aparecen las 2 palabras. 1:15 de Lucas. Porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra. Aquí están las 2 palabras. Las 2 palabras. Una que está refiriéndose al vino natural, al fresco, y al otro que ya estaría fermentado y que esta versión lo traduce como vino y sidra. Porque como nazareo no debía consumir ninguno, ni siquiera el jugo fresco de la uva, ni siquiera la misma uva como fruta. En el caso de los nazareos, que era una medida un tanto más extrema. El vino usado por Jesús en la Santa Cena, que es uno de los que las personas a veces han especulado, ¿qué tipo de vino fue el que Jesús utilizó en la última cena con los discípulos? Es fácil descubrirlo. Lo primero que tenemos que decir es que no era fermentado. Y esa afirmación que estamos haciendo de que no era fermentado es porque la Biblia de manera concluyente presenta el contexto. Jesús estaba celebrando la Pascua con los discípulos. Y en la Pascua no debía haber nada fermentado, nada. No solo el pan no tenía levadura, sino que el vino tampoco era fermentado. Mira cómo lo dice Éxodo, donde se instituyó la Pascua.
en Éxodo capítulo 13, versículos 6 y 7. Allí dice el Señor lo siguiente. Mira qué clara es la Biblia cuando buscamos la luz y la verdad en ella. Éxodo capítulo 13, versículos 6 y 7. Dice lo siguiente. 7 días comerás pan sin levadura, y el séptimo día será fiesta para Jehová. Por 7 días se comerán los panes sin levadura, no habrá nada leudado, nada fermentado, ni levadura en todo tu territorio. Oye, qué extrema era la medida. No era solo que no podía ser fermentado el vino, tampoco debía ser leudado el pan, sino que no debía estar ni cerca lo que produce la fermentación. No debe estar ni cerca en medio de esa celebración de la Pascua. Y la última cena que el Señor Jesús realiza con los discípulos es una cena pascual. Es la Pascua que Él celebra junto con los discípulos y donde deja instituido entonces la Santa Cena como le conocemos, o la Cena del Señor. La Cena del Señor que ha instituido y ha dicho: cada vez que ustedes realicen este rito, están recordando mi muerte hasta que yo regrese. De esa forma el Señor Jesús instituyó este rito sagrado, sumamente interesante. Y claro, cuando la palabra presenta esto, nos está hablando también acerca de los episodios en los que el Señor Jesús también produjo vino. Por ejemplo, en esa boda, en la fiesta de Caná, donde el Señor Jesús convirtió el agua en vino. Y un vino de una calidad incuestionable, que quienes lo probaron dijeron: pero este es un vino superior. Y claro, el Señor Jesús, quien había dado todas las instrucciones, quien había hablado a través de los profetas sobre el daño que causa el vino cuando está fermentado, no iba a producir un vino fermentado en una fiesta familiar, en una celebración de boda. Su primer milagro en la tierra, donde vino a demostrar lo que es una vida sin pecado, y la levadura representa el pecado en la Biblia, Jesús no iba a utilizar la fermentación. Así que debemos entender claramente, si aceptamos la Biblia y de manera consecuente creemos que Jesús no iba a actuar en contra de las enseñanzas bíblicas, que ese fue un vino de alta calidad, pero un vino fresco, un vino que justamente pues daba a entender lo que el Señor Jesús quería para esa familia, para esa boda. En Efesios capítulo 5, versículo 18, dice: no se embriaguen con vino, porque eso será perdición para ustedes. Al contrario, mejor sean llenos del Espíritu Santo. Mira cómo el ser lleno del Espíritu Santo se pone en contraposición, totalmente opuesto a estar lleno de vino, o a ser embriagado por vino, a usar vino que esté fermentado, que tenga alcohol. Nota lo interesante. Y Jesús, de hecho, cuando realizó su primer milagro, retornando a Caná, cuando Jesús realizó su primer milagro, lo hizo luego de venir del desierto, donde enfrentó al enemigo y lo derrotó, porque Cristo estaba lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo, Cristo no iba a provocar una sustancia alcohólica. Claramente nos lo expresa la palabra, porque Cristo de hecho había expresado en Lucas, el Señor Jesús dice: nadie pone vino nuevo en odres viejos. Así dice el Señor Jesús allí en Lucas capítulo 5 versículo 37. Y ese vino nuevo del que él estaba hablando justamente es el jugo fresco de la vid, como presenta la Escritura. Ahora, otro detalle interesante. En Primera Corintios capítulo 10 versículo 21 encontramos la siguiente expresión del apóstol Pablo. Primera Corintios capítulo 10 versículo 21. Mira lo que dice la palabra. Primera Corintios capítulo 10 en el versículo 21. Aquí está hablando de que existen dos tipos de vino, dos tipos de copa. Primera Corintios capítulo 10 versículo 21. Dice así el apóstol Pablo: no podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. Hay dos tipos de vino, hay dos tipos de copa. Una es la copa del Señor y otra es la copa de los demonios.
Una contiene el vino sin fermentar con el que participamos tanto en el servicio de comunión como también en el uso de ese vino sin fermentar, de ese jugo de la uva. Y está la copa de los demonios, la que provoca tanto desastre, tantas muertes en el mundo. Interesante el hecho de que el apóstol Pablo, también allí en Primera de Corintios, pero en el capítulo 11, versículo 26, hablando acerca de la cena del Señor, él dice que la muerte del Señor es la que anunciamos hasta que Él venga cuando participamos de la cena del Señor, que es justamente lo que estamos anunciando. Pero recuerde que el cuerpo de Cristo no llegó a corromperse, no entró en corrupción, no se descompuso, no se fermentó. Así que lo que anunciamos con la cena del Señor tiene que ser también de la misma forma, nada que represente la fermentación. De una manera interesante, para entender por qué en la palabra de Dios se hace una clara diferencia entre la copa del Señor y la copa de los demonios, entre el vino sin fermentar y el vino fermentado, el vino que contiene alcohol y cualquier sustancia alcohólica, y la razón por la que también el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 5 y le dice que ya por causa de sus problemas de salud no use agua, sino que use un poco de vino cuando coma. Note lo que ha descubierto la fisiología moderna en ese sentido con relación a la composición del vino sin fermentar, el jugo de la vid, porque nada podría tipificar en forma más clara lo que representa la vida en Cristo y por lo cual él mismo se representó como la vid verdadera. El fruto de la vid, se ha descubierto modernamente, contiene los siguientes elementos que en nuestros días la ciencia médica corrobora que son considerados esenciales para la sobrevivencia y también para el desarrollo del organismo. Por ejemplo, el sentido general de la uva y del jugo de la uva es el siguiente: 2.8% de albúminas, 83.7% de carbohidratos, y oiga la proporción, según lo necesario en el cuerpo, 1.2% de ácidos y extractos esenciales, 2.3% de sales minerales. ¿Qué hace la fermentación? Con ese jugo que contiene todas esas características tan benéficas, cuando se fermenta, cuando se convierte en sustancia alcohólica, destruye el 98.5% de las albúminas. El 98% de los carbohidratos lo destruye. Destruye el 47% de los ácidos y extractos y el 76% de las sales minerales. Así que cuando el jugo de la vid natural, fresco, se convierte en alcohol, entonces la vida que había en ese jugo se agota. El cuerpo de la uva se vuelve un cadáver, por así decirlo, cuando se ha fermentado. Sumamente interesante lo que la Biblia presenta de esta manera. Así nuevamente tenemos una gran diferencia en la palabra entre lo que es el jugo de la vid y entre lo que es el alcohol y el daño que éste puede provocar al organismo. El alcohol, entre otras cosas, reduce el calor dentro del organismo, el calor orgánico, que es necesario para el buen funcionamiento. Ese daño provoca el alcohol. El alcohol no tiene ningún provecho para la actividad, porque puede ser utilizado reduciendo lo que es la capacidad muscular nuestra. El alcohol también no tiene un valor medicinal para nuestro organismo. Ha sido el factor preponderante para muchas enfermedades, incluyendo el deterioro de las arterias, el deterioro del corazón. El alcohol acorta la vida conforme lo demuestra una cantidad de conclusiones científicas también, y eso es importante que lo tengamos nosotros bien en claro en la palabra. El alcohol es capaz de sumir a la persona en condiciones que no pueda discernir entre lo que es la verdad y lo que es el error. Por eso el Señor en el libro de Apocalipsis capítulo 17 presenta la gran ramera, presenta un cuerpo religioso prostituido con una copa de vino en la mano y dice que Babilonia le ha dado a beber a todas las naciones de ese vino, y por eso la gente no discierne entre la verdad y el error. Por eso muchos son engañados, porque simbólicamente, aún en el campo doctrinal, han sido embriagados por ese vino. Ahora es posible que algunos amigos y tal vez algunos hermanos que hayan cedido a la tentación o que posiblemente estén luchando con la adicción se estén preguntando: entonces ¿no habrá salida para mí? Y yo que tengo ese problema, que tengo esa situación, no puedo levantarme, no puedo ser restaurado si he caído en los flagelos del alcohol. Sí puedes salir de ello, mi amigo y hermano. Tú puedes superar cualquier tipo de adicción, incluyendo la del alcohol.
No tienes necesariamente que suscribirte a un grupo de ayuda que te va a declarar que tú siempre vas a ser así. No, el Señor puede darte la restauración total y completa. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Hoy en día, grandes predicadores de la verdad, personas que presentan el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, en su vida fueron un día alcohólicos, fueron dominados por ese flagelo y Dios restauró su vida. Fueron personas que cuando cobraban un dinero de algún tipo de trabajo, en vez de compartirlo en la familia, ¿sabe lo que hacía normalmente la persona? La persona calculaba cuántas botellas le salían de ahí. Era dominado por completo. Se prometían a sí mismos que jamás iban a utilizar el alcohol y caían de nuevo en ese mal hábito, en ese vicio. Pero la gracia transformadora de Dios, el Espíritu Santo y el poder que hay en la palabra restauraron esas vidas. Y hoy en día, de ser personas degradadas en la sociedad, son padres amantes, son padres que cuidan de su familia, son personas útiles a la sociedad que desempeñan algún trabajo, algún papel profesional importante. Así que sí hay salida para ti. Si está sufriendo los efectos del alcohol, si algún familiar está deteriorado por ese mal hábito, si comenzó posiblemente de manera benigna, como algunos lo iniciaron, con alguna pequeña copa de vino, con algún trago de cerveza, pero hoy están totalmente dominados. Algunos de manera secreta también son dominados por ese mal hábito. Pero para todos los que estén justamente en ese abismo del problema del alcohol, la mano poderosa de Dios se extiende para salvarlo. Dios puede darle solución y salida, porque la Biblia presenta que definitivamente el alcohol o el vino fermentado, el vino fuerte, está reservado para los que se pierden. Así que Dios quiere restaurarte y sacarte de ese pozo. En el Salmo 75, versículo 8, el salmista dice lo siguiente: porque hay un cáliz, repito la cita, Salmo 75, versículo 8, dice, porque hay un cáliz en la mano del Señor y el vino fermenta, lleno de mixtura, y de este que está fermentado el Señor sirve, ciertamente lo beberán hasta las heces, lo beberán todos los impíos de la tierra. Ese vino fermentado que está en esa copa, dice la palabra, está reservado para los impíos que han de ser destruidos en la tierra. Dios puede rescatar tu vida, puede rehacer tu familia, tu hogar, puede rehacer tu propósito en la vida. Ese proyecto que viste quebrantado, ese programa de vida, ese sueño, esa profesión, ese proyecto, esa empresa que se fue a pique posiblemente por ese mal hábito, el Señor quiere restaurarlo. El Dios al que servimos es el Dios de la segunda oportunidad y Él quiere darte esa segunda. Pero si dices, he caído 2, 3, 4, recuerda lo que dice el Señor a través de Salomón en Proverbios: 7 veces cae el justo, pero vuelve a levantar. Si esto habla de la plenitud, no importa cuántas veces haya caído, Dios puede rehacer tu vida, Dios puede restaurarte, Él puede convertir tu vida definitivamente en alguien victorioso para honra y gloria del Señor. Ya lo ha hecho con muchas vidas de personas que hoy le sirven al Señor, que se iniciaron en ese mal hábito, posiblemente creyendo que no tenía nada de malo, posiblemente pensando que solo era compartir con amigos, hasta que este mal hábito llegó a dominarlo en forma total, dañó su salud, pero el Señor logró restaurarlo y restaurar también su salud. El Señor quiere restaurarte a ti, porque la Biblia definitivamente condena el consumo del alcohol. Hoy muchos buscan alguna forma de decir, no, lo que prohíbe es embriagarse. No, no es embriagarse lo que prohíbe. Prohíbe el uso de todo lo que sea dañino para nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y Dios quiere que conservemos ese cuerpo, porque el que destruye ese cuerpo, dice Pablo, Dios le destruirá a él. Pero hay gracia para ti, hay misericordia, y Dios quiere darte la victoria. Que Dios te bendiga grandemente, mi amigo y hermano, y puedas aceptar lo que la Biblia nos dice en este caso. Puedas ver en la historia sagrada tantos traumas, tantas tragedias, tanto dolor, producto justamente del alcohol, producto del vino fermentado, y puedas decidir actuar con sabiduría en tu vida y en la de los tuyos. Que Dios te bendiga. Quiero ahora orar por las siguientes personas
Recuerde que mañana, claro, estaremos nueva vez a la misma hora estudiando otro importantísimo tema en el nombre del Señor. Y la palabra de Dios nos ha dado la certeza de que con poder llega a nuestras vidas para hacer aquello que creemos que es imposible. Oraremos en esta ocasión por Rafael Francisco, desde Santiago pide la oración. También está pidiendo la oración Niurka Núñez y ella pide la oración de manera especial por su nieto. Estaremos orando también por Meilis Taveras Guzmán. También oraremos por Freddy Moreno y él pide la oración por Anderson de manera específica. Oraremos también por Sol Jiménez, quien está pidiendo su bautismo ya. Así que tan pronto volvamos a congregarnos en un par de días, ese será uno de los lindos y grandes bautismos que tendremos en nuestra iglesia. También Neris Agramonte está pidiendo por su salud y Elisa García está orando y pidiendo por su matrimonio. Willy Peña está orando por José, que ha sido afectado por el COVID-19. Carola Peña está pidiendo también por sus hijas, por sus hijos. Elena Acosta, por ella y su familia estaremos orando. De igual manera por Leonor Martínez. También vamos a orar por Iliana Sosa y ella pide la oración por Juan Mena. Estaremos orando por Josefa Lorenzo y por su hija Pamela. Oraremos también por la familia Minaya Guerrero, por María López, quien está padeciendo de un cáncer, pero que el Señor puede actuar con poder en su vida, revirtiendo esto. Y esperamos que de acuerdo a la voluntad del Señor y a los planes del Altísimo, Él pueda visitar esta persona y hacer un milagro. También oraremos por Angelina, por sus pulmones, para que el Señor pueda ponerlo a plena capacidad y pueda restaurarse plenamente de salud. También por Juana Aguasanta y familia. También por Eudi Tapia estaremos orando. Él pide la oración por su esposa y también por su madre, Eudi Tapia. Guillermo González también está pidiendo porque el Señor le asista, le dé un toque sanador y pueda hacer desaparecer ese tumor maligno que le ha estado afectando. También Ángel Vidal y familia, Wilfredo Muñoz, Martín Lorenzo, quien está de cumpleaños, lo presentamos delante del Señor para que el Señor pueda premiarle grandemente, pueda darle mucha salud y vida junto a los suyos. Oraremos también por Peggy, quien está siendo operada. Oraremos por Peggy, está siendo operada justamente de la tiroides. También estaremos orando por Inocencia Martínez. Y en esta oración también queremos incluir a cada uno de ustedes, mis amigos y hermanos que están allí, que se han conectado y que también pues claman al Señor por algún pedido específico. Recuerde que mañana será nueva vez la cita a la misma hora para mantener lo que es la conexión con Dios, porque Él está más cerca de nosotros. Así nos dice, más cerca estoy. Oremos en estos momentos. Padre bendito que estás en los cielos, santificado sea tu nombre por toda la eternidad. En esta hora, Señor, te pido de manera encarecida por cada nombre, cada familia, cada situación. Te pido por aquellos, Señor, que han presentado su matrimonio, su familia, sus hijos, sus padres o algún otro familiar. Te ruego también por aquellos que tienen situaciones de salud, especialmente por aquellos que están padeciendo de algún tumor maligno. Y algunas situaciones del COVID-19, asístele como gran médico, Señor, y conforme a la fe de tantos hijos e hijas que se unen en oración en este momento, Señor, visita y responde esas oraciones, esos clamores. También te pido por las oraciones que están elevando de manera secreta cada uno de tus hijos e hijas, cada uno de los amigos y hermanos que están conectados en esta hora, en este programa. Escucha y responde su oración de acuerdo a tu voluntad. Te pido, Señor, también que des bendición a los que están celebrando algún cumpleaños, a los que están agradeciendo por algún milagro que ya tú has respondido en su vida. También asístele en una forma especial. Guárdanos sin caída. Cúbrenos con tu presencia y permite que mañana nueva vez nos encontremos a la misma hora para estudiar tu palabra que tiene poder. Señor, con el poder del Espíritu Santo, rogamos que saques del pozo, del abismo, del vicio, del mal hábito, a todos los que se aferren de la promesa, luego de escuchar este mensaje, para ser rescatados de la vida del alcohol, de la vida que parece inofensiva, consumiendo periódicamente también algún tipo de vino, que cuiden su organismo y se libren de ese mal hábito. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les siga bendiciendo.